que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Muy bien, hermanitos, muy buenas tardes. Espero que hoy podamos tener una lección de edificación y de cómo nosotros podemos ayudar a otros familiares que con esta lección. Yo quiero hablar es la dirección de nuestros hijos. Lo hago porque yo tengo un hijo, ¿no? Tengo dos hijos y están en una edad muy pequeña, 9 y 11 años. Y la verdad necesitamos nosotros entender qué es lo que Dios nos dice acerca de cómo criar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, la dirección de nuestros hijos es muy importante. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo dice, hace una pregunta retórica y al mismo tiempo una contestación espectacular y divina con guardar su palabra. Muchas personas creen que este salmo solo se refiere a obedecer a los padres, pero aunque sí es a obedecer a su padre en la ley que el padre le influya, también es influirlo o construirlo o enseñarle la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. O sea que las dos están ahí involucradas. Si usted tiene un padre, si el hijo tiene un padre que no es cristiano y le va a enseñar cosas, pues el niño va a crecer en lo que el padre le enseña. Pero aquí hay una aplicación genérica que es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la palabra que el padre le enseñe. Bien que le enseñe una palabra inadecuada o bien que le enseñe la palabra de Dios. O bien que le enseñe principios éticos y morales o bien que le enseñe la palabra de Dios. Pero aquí es el Salmo que dice con guardar la palabra. O sea, los mandamientos de Dios. Si un padre no tiene a Dios, ¿qué le va a enseñar al hijo? Si un padre no tiene sabiduría para guiar a su hijo, ¿qué le va a enseñar? Entonces es muy importante entender esto. En este estudio se investigan de algunos de los problemas que los jóvenes tienen que enfrentar. Es necesario que los padres, predicadores, maestros, maestras o hermanas comprendan a los jóvenes para poder ayudarles. En Efesios 6:4 que leía Khaled Steed, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, cuando dice que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, es criarlos en los caminos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que disciplina es como pegarles, castigarlos físicamente. No es necesariamente darles su correazo o su chancla con la chancla o con el palo o con la tabla o la regla. No es eso. Disciplina va involucrada en dos aspectos. Disciplina instructiva, disciplina correctiva y disciplina punitiva. Pero lo que se enseña es una disciplina o unas reglas en la casa o en la vida que el niño debe llevar. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar a ira es un pecado. De hecho, dice que los iracundos no van al cielo, por más que ellos digan que sí. Una persona con iracundez no va al cielo. Y a los hijos hay que castigarlos, no los provocarlos a ira. Provocar ira a los hijos es
cada rato estarles ahí diciendo y repitiéndole lo mismo. Ya lo castigó por una cosa y lo vuelve a seguir a castigar. El niño cometió o el joven cometió una imprudencia o una cosa de regaño o una cosa de hacerle. Y usted, el padre, muchas veces vuelve sobre lo mismo, vuelve y le da vueltas y lo vuelve a regañar por lo mismo y le vuelve a decir por lo mismo, lo provoca ira. Y el padre no tiene que provocar a los hijos a ira. No, si usted ya lo reprendió y le llamó la atención por algo que hizo malo, ya. Aquí muchas veces ya le dio su pela, aquí decimos su pela, o lo castigó punitivamente, ya le dio, le dio su chancletazo, su correazo, o le pegó su vaciada o su regaño, o le gritó fuerte para hacerle ver que ya lo hizo, ya no tiene por qué repetírselo cada rato. Hay padres que son históricos. Cada rato le recuerdan al hijo lo que hizo. No, si ya usted lo disciplinó, por eso ya, no más. No lo provoque a ira, porque el hijo se puede llenar de rabia, el hijo se puede llenar de rencor, el hijo se puede llenar de muchas cosas contra el padre. El castigo que se le hizo, la disciplina que se le cometió ya por lo que hizo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se puede usted imaginar que Dios cada rato nos esté recordando nuestra falta o nuestro pecado? No. Si Él nos disciplinó por algo, porque la disciplina del Señor es dura, si Él nos disciplinó, Él ya no se acuerda más de lo que hizo con nosotros, ni nos lo está recordando cada rato. Igualmente, el apóstol San Pablo coloca estas dos cosas: no provoquéis a ira, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. Aquí está hablando de la crianza, de levantarlos, de subirlos, de conducirlos, de guiarlos, para que sean los hombres del futuro o las mujeres del futuro. ¿Pero en qué? En amonestación del Señor. Es decir, que a los niños hay que enseñarles la palabra de Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos que nos obedezcan, no porque los vamos a recompensar o porque los vamos a disciplinar, sino por amor y temor a Dios. Debemos enseñarle a los niños que amen a Dios, que escuchen a Dios, que teman a Dios, para que el niño ame a Dios y ame a sus padres. Ese es el punto de vista del apóstol San Pablo. En disciplina y amonestación del Señor. Muchos padres hoy a los hijos no los crían en disciplina y amonestación del Señor, los obligan. Hay una cosa que es diferente de obligarlos y una cosa de enseñarles a que amen al Señor. Yo con mis hijos les enseño a amar al Señor y a que tengan temor de Dios. Muchas veces a mí Caleb me tiene sorprendido. No porque sea mi hijo, pero lo pongo de ejemplo que está aquí. Yo no lo obligo. Yo le enseñé que las cosas de Dios primeramente estén. Y él está aprovechando que ahora no hay clases presenciales y aquí está, se conecta, busca los versos. A veces me dice qué versos coloco. Bueno, hoy sí le dije porque era necesario. Pero es importante a los niños enseñarles a amar a Dios, a que estudien, a que hagan sus labores por Dios, para que amen a Dios, y al amar ellos a Dios, respetarán a sus padres, aun cuando fueren viejos. Los padres debemos criar a nuestros hijos y no simplemente provocarles a ira, como les dije, y mucha gente hoy es provocar a los hijos. Yo conocí una señora que era provocando a la niña. Ah, sí, y ahora se va con esos novios. ¿Y qué? Y eso a esa niña la desesperó tanto que la niña se fue de la casa. Se le fue de la casa por provocarla mucho. No hay que provocar, hay que enseñar. Nuestros hijos
desafortunadamente los de ahora están naciendo en un mundo perverso. ¿Qué es lo que pasa hoy con el mundo? El mundo que enseña hoy. ¿Qué pueden ver nuestros hijos en el mundo? Pablo, el apóstol Pedro, cuando predicó por primera vez el evangelio allá en Jerusalén, dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hablando de la generación de Cristo. La generación de Cristo era perversa. Era tan perversa que mataron a Jesús. Imagínense, y Pedro les decía, sed salvos de esa perversa generación. Pero nuestra generación de hoy es perversa. Nuestros niños nacen desafortunadamente en un mundo perverso, donde todo, como dicen los argentinos, está patas arriba. Donde hoy ya es difícil o complicado criar un hijo. Es muy difícil. En Filipenses 2:15 al 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, es muy triste para una familia cristiana, y lo he visto, que crían a sus niños, los llevan a la iglesia de niños, les motivan a la iglesia, y cuando llegan a adolescencia, los niños se desaparecen de la iglesia. Ya tienen otro tipo de cosas, ya tienen otro tipo de mentalidad. Ya a los niños se les olvida a Dios y se van por otros lados. Y el apóstol Pablo lo dice, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y disciplinarlos en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que ellos sean los que iluminen el mundo. Para que ellos sean lo que son la luz del mundo. Para que ellos sean los predicadores del mundo. La iglesia del futuro. Muchos padres, en medio de este mundo perverso, crían hijos o crean hijos o educan hijos, es para el mundo, no para Cristo. No para Cristo. No crean hijos para Cristo. Yo he conocido hijos de predicadores que los educan para que tengan una buena carrera, para que tengan un buen futuro económico, pero de cristianos nada. De cristianos nada. Bueno, uno piensa que es lo que se piensa y es lo que se debe hacer. Ese niño es el futuro predicador, porque el papá es predicador y va a ser el futuro predicador. Y eso es lo que uno piensa o lo que uno se imagina. O esos niños son los que van a ser los futuros miembros de la iglesia y los que van a conducir de la iglesia. Eso es lo que uno tiene en su mente. Hay padres que se rinden antes de que los niños crezcan. En el evangelio. Se rinden antes. Yo le decía a una hermana, uy, chévere que esa niña sea una hermosa cristiana en el futuro. Ay, no sé, hermanito, eso sí, yo no lo sé. Yo no lo sé porque uno les enseña y después se va. Y entonces, ¿dónde está la fe? Yo tengo que enseñarle a mi hijo con fe, a mi hija con fe, a mis niños con fe, con amor en el Señor, con temor de Dios, con que amen las cosas santas, con que les gusten las cosas santas. Debo enseñarles que se sientan felices con las cosas santas, que no sea una carga para los niños ir a la iglesia, sino que sea una bendición de ir a la iglesia. Porque estamos en un mundo perverso. Y entonces tenemos que hacer cristianos hijos de luz que iluminen el mundo. Y es responsabilidad nuestra, sí, de los padres. Y yo sé, como dice la palabra del Señor, la palabra
sembrada en un buen niño, en un buen adolescente, algún día dará su fruto. Hermanos, yo conocí de Cristo a los 16 años. No tenía papá, no tenía mamá, no tenía parientes, huérfano. En un orfanato, cuando me desperté, yo estaba en un orfanato. Y gracias a Dios que a mis 16 años me llevaron a la iglesia de Cristo. El Señor que me llevó a la iglesia de Cristo me llevó. Y yo conocí de Cristo y amé a Cristo y seguí a Cristo. Y hasta el día de hoy le enseño a mis hijos a amar a Cristo. Bueno, lástima que el otro no entienda bien, pero el otro canta. Y que le coloquen Mateo y que le canten alabanzas. Y el domingo dice, iglesia, iglesia. Y nos vamos para la iglesia. Nuestros hijos deben aprender a amar la iglesia y nosotros debemos de enseñarle. Dice, porque la ira, en Romanos 1:8-21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de ellos se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy hay muchos hombres, muchos adolescentes, muchos jóvenes que no quieren saber de Dios. ¿Pero por qué? Porque en sus hogares no les enseñaron de Dios. Porque en sus hogares no les dieron ejemplo de seguir a Cristo. Porque en sus hogares no les dijeron que lo más importante en la vida es buscar de Dios, sino les dijeron que lo más importante es ser futbolista, es tener una carrera, es ser un empresario, es tener dinero, es tener plata, es buscar las cosas materiales. Se les olvidó a muchos padres que a los niños hay que enseñarles lo moral, lo ético, lo que Dios manda, los mandamientos de Dios, a que amen a Dios, a que se asocien con cristianos. La iglesia debe hacer un trabajo, en la iglesia local se debe hacer un trabajo de que los niños se amen como hermanos, se quieran y glorifiquen, y hacer que los niños vayan a la iglesia felices, con convicción. Por eso, hoy vemos un mundo de corrupción. Hoy, desafortunadamente, hermanos, los jóvenes a los 20 años ya se suicidan, ya no quieren vivir. No les importa la vida, no les importa Dios. ¿Por qué? Porque eso se salió de los hogares del mundo, pero en el hogar cristiano no. Usted ande con fe. Enséñele a su hijo con fe, orando con su ejemplo. Enséñele con su ejemplo a amar a Dios y el niño amará a Dios de seguro. Y una cosa, pueda que mañana el niño por rebeldía no vaya a la iglesia. Claro que es desmotivante para uno de padre. Pero déjeme decirle que he visto ejemplos de jóvenes que llegaron a la adolescencia y dijeron yo no sigo a Dios, pero después de que por allá el Señor los disciplinó, volvieron. Porque el Señor al que ama disciplina. Y si el niño está bien fundamentado en las cosas de Dios, no caerá jamás. Hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo Samuel. Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras y fue el gran Timoteo. Samuel, Daniel, José, todo lo que les enseñó los padres desde niño, cuando grande les sirvieron y siguieron a Dios y dieron su vida por Dios. Ahora, Dios nunca los abandonó.
Y yo tengo fe que Dios no abandonará a mis hijos si yo muero antes. Yo debo tener confianza en Dios, que lo que les enseño a mis hijos es de motivación espiritual, es de alegría espiritual, que Dios es un Dios de amor y que nunca lo desamparó. El Señor David le dijo a Salomón, cuando estaba moribundo en demencia senil, estaba ya en su lecho de muerte, y David le dijo a Salomón, si tú andas en los caminos de Dios y hace lo que Dios le manda, el Señor estará contigo y nunca lo abandonará. Y grandes hombres de niños estuvieron con Dios, y cuando fueron adolescentes, el Señor los protegió, y cuando fueron viejos, el Señor los cuidó y murieron en el Señor. Y usted como padre, si hay algún padre criando hijos aquí, debe escucharme. Tenga fe que si usted fallece, los niños van a estar con Dios, porque Dios no lo desampara. Porque Dios no desampara a los niños huérfanos. Porque Dios ama a los niños. Y si niños han sido educados en el Señor, no los desamparará jamás. Y yo soy ejemplo de eso. Nuestros hijos, desafortunadamente, hoy nacen en un mundo perverso. Muchos hombres, muchos adolescentes se hacen corruptibles o cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los hombres perversos hacen todo este tipo de cosas. Adoran, buscan. Cuando los adolescentes no tienen rumbo, porque no se les ha enseñado el rumbo de Dios, empiezan a divagar el cosmos, los agujeros negros. Es increíble. Un adolescente sin guía es un adolescente que divaga y se pierde. Que divaga en sus propios pensamientos. Por eso a los niños hay que enseñarles desde temprana edad. Cuando Loida y Eunice le presentaron a Timoteo por allá en Derbe, es una historia hermosísima, porque ellas querían que su hijo fuera un predicador judío. Eso sí, ellos querían que fueran un hombre de Dios judío, y el hombre tenía padre griego y mamá hebrea. Pero, ¿qué hacía Loida y qué hacía Eunice para que su hijo no se desviara? Hay una cosa bien buena que uno debe aprender. Cuando Loida le enseñaba a su hijo que debería amar a Dios, y ella lo regañaba por algo que hizo mal en contra de Dios, el niño buscaba el refugio en su abuela. Abuelita, mi mamá me regañó por eso. Y la abuela le decía, bien lo mereces, porque tú no debes olvidarte de Dios y debes leer la Torá y debes respetar a su mamá y a Dios. Entonces, esa enseñanza de la madre y esa enseñanza de su abuela no hizo que el niño cuando creciera, conociera o buscara a Dios en otras cosas, porque había una unidad en la casa. Y en la casa debe haber una unidad espiritual, tanto del padre, de la madre y de los que viven ahí, para que los niños sean conducidos en el amor de Dios y no busquen, como los niños modernos o los adolescentes modernos, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. En Romanos 18 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Hay consecuencias duras de parte de Dios hacia los hombres corruptos. Cuando el hombre es corrupto, ya en su mente, Dios lo entrega a una mente reprobada. Cuando el hombre ya no quiere buscar de Dios, cuando el hombre ya no quiere ser sano, santo ni puro,
el Señor lo entrega a una mente reprobada. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! En una ciudad por aquí cerquita, cuando yo iba a predicar el evangelio, había un joven. Hermanos, ese joven tenía 16 años y el joven quería matar a su papá. Lo quería matar. La mamá me dijo que le predicara a ese joven. Yo le prediqué al joven de Dios. Y le prediqué, y le hablé, y le dije, y le hablaba de Dios, le dije que cambiara su mente, que no fuera así. Le hablé todos los términos porque él me escuchaba. El joven me escuchaba. Le hablé del temor a Dios. Le hablé del amor de Dios, de la reconciliación de Dios. Pero fue tanto el dolor que tenía en su corazón ese muchacho, que Dios lo entregó a una mente reprobada. El muchacho se volvió sicario y un día amaneció muerto. Eso fue triste, porque yo lo tuve al lado mío y le prediqué y le dije, pero él ya tenía una mente reprobada, una mente que hacía lo malo. Había asesinado como a 4 personas y un día amaneció muerto. Le pagaron de la misma manera. Hermanos, Dios entrega a una mente reprobada a los jóvenes o a los adolescentes o a los hombres perversos que ya no quieren buscar de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hay muchos hombres que hoy entienden el juicio de Dios y no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su mente. Porque este mundo está lleno de corrupción. Muchos de nosotros debemos entender y saber con quiénes nuestros hijos se juntan. Estos textos describen el mundo en el cual la juventud tiene que criarse. Hermanos, estamos en este mundo. Aquí, por aquí. Mi esposa a veces se enoja porque Calé no le gusta salir. Calé no le gusta salir. Yo le digo, ¿y para qué quiere que salga? Déjelo que aprenda de Dios. Déjelo. Para tener que irse con quién o con quiénes, no. No, al niño hay que enseñarle el amor de Dios. Y él va a escoger. Pero el mundo y los jóvenes de hoy, hermanos, adolescentes de hoy, hablando de mi ciudad, es cosa terrible, pero no de mi ciudad, del mundo entero. Los jóvenes, la condenación de los pecados mencionados en los textos leídos anteriormente se disminuye año tras año, hermanos. Año tras año la juventud se nos está perdiendo. Los niños se nos están perdiendo de una manera impresionante. ¿Y qué es lo que llama la llamada nueva moralidad? Que no es nueva, ni moralidad tiene. Enseña que todo lo relativo, que no es correcto decir que cierta práctica es mala o buena. A los niños ya no les dice, ya es muy doloroso y muy triste saber que a los niños se les enseña es que todo es bueno y que hay que acomodarse a la situación del mundo. Se nos dice que todo depende de las circunstancias, porque lo que es malo para una persona no es necesariamente malo para otra. O sea, para usted es malo, pero para este no. Y estamos en un mundo donde patas arriba, donde ¿qué hacemos con nuestros hijos? Ya hasta a uno le da como miedo mandarlos al colegio. Es impresionante. Se enseña ahora la psicología experimental. Bueno, desde hace varios años se está enseñando la psicología experimental que dice que a los jóvenes prueben usted mismo, por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, las drogas, pruébelo. Una mamá decía, déjelo, que aprenda, que pruebe, que experimente.
Así le decía a una señora de sus hijos. Porque la señora fue a donde ella y le dijo, no, es que mi niña está andando con un marihuanero. Déjela que experimente, que pruebe por ella misma. No, eso no es así. No deje que otros decidan por usted lo que decía. Le dicen mucho a los jóvenes. Esta famosa psicología se basa en la idea de que hoy no hay leyes absolutas en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, estamos en una Sodoma y Gomorra, pero en todo el mundo, donde a nuestros hijos ya en el colegio, ya que imagínate ustedes, hermanos, baños, la mujer puede entrar allá, en el baño de las mujeres, porque es una mujer trans, porque es un hombre travesti, porque imagínense, hermanos, en el mundo en que vivimos y en nuestros hijos, en el mundo que tienen que criarse. Es cosa dura. Hoy no es fácil. La hipocresía es otro grande problema que nuestros jóvenes tienen que enfrentar. Es la hipocresía de los que profesan seguir lo bueno. Los jóvenes pueden detectar fácilmente la hipocresía. A ellos no es posible engañarles. Observan que hay una regla para ellos y otra regla para los adultos. Y que muchos de los que quieren instruir y guiar no son llevados por convicción, sino por la pura conveniencia. Por ejemplo, bajo el pretexto de la competición, se emplean medios deshonestos y engañosos y se justifican porque todo el mundo lo practica. Y es lo que uno tiene que hacer en el negocio para sobrevivir. No importa, haga lo que haga, vaya, si tiene que dormir con el jefe, duerma, vaya con él, si tiene que salir con este, si usted tiene que, hermanos, esto es algo impresionante. El mundo de hoy, en el que se crían nuestros hijos, es muy duro, es muy difícil, es muy difícil. Cuando uno ve todo este tipo de pecaminosidad que hay en el mundo. Hay tales actitudes producen el disgusto en los jóvenes. Muchos jóvenes, escuchaba a un joven que me decía, uy, no, hermanito Pablo, lo que pasa es que allá en eso donde yo trabajo, eso no, eso a uno le toca mentir. Imagínese, eso es un problema. Tales actitudes producen el disgusto en los jóvenes. Por eso no respetan a tales adultos y no los quieren imitar. No, mi jefe es malo. No, mi papá dice mentiras, mi mamá también. Mi mamá grita a mi papá y mi papá le dice cosas a mi mamá. Entonces miren los jóvenes en dónde se crían. Por eso no es que no, mi papá es variable, no, mi mamá es más variable. Eso es muy duro. Se enseña ahora la psicología experimental que dice a los jóvenes, pruébelo usted mismo, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, no deje que otros decidan por usted. Esta psicología se basa en la idea de que hoy no hay leyes absolutas en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben otra cosa, hermano, que nos afecta muchísimo de criar hijos hoy? Hermano, hoy nos afecta muchísimo una idea, una falta de enseñanza buena. Es decir, en nuestra época muchos jóvenes han llegado a ser muy rebeldes y tal conducta no es justificable. Pero si no reciben enseñanza adecuada en el hogar y en la iglesia, entonces quedan confusos, perplejos y desanimados. Hay algo que nos desanima mucho hoy y en los colegios y las escuelas. Y en la iglesia también. Porque en la iglesia no se enseña a respetar al padre, no se enseña a respetar a la hermana y muchos predicadores y no se quieren involucrar en enseñarle sobre la familia a la iglesia. No quieren. ¿Qué va a decir el papá del hermano que más ofrenda? ¿Qué va a decir la hermana allá? Que si yo digo algo de los hijos, entonces que me la está echando a mí. Y entonces, no, hermanos.
Los niños tienen que aprender en el hogar y en la iglesia. La iglesia, hermanos, el niño aprende en la iglesia, el padre aprende en la iglesia. O si no, ¿a qué vamos a la iglesia? Hoy no es que se le deje toda la responsabilidad a la iglesia, pero la iglesia tiene que ayudar también a edificar a sus miembros y a edificar a sus miembros en santidad, en pureza, en respeto, y a los niños en obediencia a sus padres, en integridad con sus padres, y a respetar a los otros niños de la iglesia, a que ame a los niños de la iglesia, a que no sea hipócrita en la iglesia. Al niño tenemos que enseñarle a que ame a los ancianos de la iglesia, a que respete al predicador de la iglesia. Unas niñas de aquí se fueron de la iglesia, ya adolescentes. ¿Por qué? Porque el papá, cada vez que yo iba a enseñarles la verdad a las niñas sobre la inmodestia, sobre que se vistan bien, sobre que se vistan adecuadamente, sobre que no tengan novios todavía, pues el papá se me vino encima. No, a mi niña no les enseñe eso. Pues, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Pues las niñas se pusieron en contra mía. Y claro, y las niñas hoy, una tiene un niño y se lo dejó a él y a la mamá, y la otra se fue de la iglesia y con sus novios por todas partes. Qué tristeza, hermanos. Usted no enseñe a que su niño irrespete al predicador. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque hay cosas, hermanos, en el hogar que los niños no escuchan a sus padres. De pronto están llenos o no, alguna cosa. Pero sí escuchan al predicador. Y qué bello cuando el predicador está enseñando la palabra de Dios y a que respete y ame a sus padres. Es muy importante la enseñanza adecuada en el hogar y en la iglesia. No enseñemos en la iglesia a nuestros niños a que peleen con los otros. Acepción de personas con los otros. Es que este es pobre, es que ese vive en un barrio bajo, es que ese es así. No, enseñar a amar a los hermanos en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar y a respetar la iglesia, inclusive a los ancianos, vamos a tener hijos sabios e inteligentes. Tenemos otro problema que son las escuelas y colegios y universidades. Las escuelas y los colegios y universidades hoy complican todo. Todo. Hablando en forma general, tenemos que decir que las escuelas y los colegios y universidades no ayudan a los jóvenes a superar sus problemas. Al contrario, muchos de los profesores complican el problema. En Colombia no es legal enseñar la Biblia, en ninguna forma, pero es legal criticarla. Y se enseña que la evolución es científica. Esta filosofía humana dice que el hombre no fue creado por Dios, sino que es el producto de un proceso largo de evolución, que es hermano del mono o del mico, y es simplemente un animal que habla. Hoy las escuelas no ayudan mucho, hermanos. No nos ayudan mucho con nuestros hijos, porque es totalmente un mundo diferente. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude para poder colocar a mi niño en un colegio al menos que enseñen la Biblia. Porque en los colegios populares, hermanos, es cosa seria en el día de hoy. Sí, desde que se sacó la Biblia de los colegios, los colegios ya no son buenos. Tenemos que preguntar, pues, ¿por qué tantos jóvenes se portan tan peores que los animales? Las escuelas enseñan la educación sexual, empleando la pornografía para ilustrar la materia. Dicen algunos, no es mejor que se les enseñe en la escuela, es mejor que se les enseñe esto en la escuela que en los callejones. ¿Cuál es la diferencia?
En estas clases se promueve la fornicación, sus cursos de cómo hacer. Hoy en Colombia, hermanos, hablo por Colombia, en los colegios ya les enseñan a los niños cómo usar un condón, a la niña les enseñan esto, hasta todo ese tipo de cosas. Se las enseñan para conducirlos e inducirlos a la fornicación. No se condena la fornicación, no se condena el sexo prenupcial ni el sexo fuera del matrimonio. Se habla libremente de varios contraceptivos y reparten información sobre el aborto, el sexo, la sexualidad, que debe ser asunto privado y delicado. Se enseña solamente como proceso biológico del hombre, como si fuera cualquier animal. Eso, hermanos, es lo que ha contribuido la educación en los colegios para que la corrupción en los adolescentes se aumente más y más. Por eso, hermanos, debemos saber el valor tan grande que es educar un niño en el Señor. Debemos entender, hermanos, el valor tan grande de lo que es ganar un adolescente para el Señor. Debemos nosotros, como iglesia del Señor y como padres en nuestras casas, dedicar tiempo a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios y darles confianza de que se enamoren de Cristo y de sus mandamientos para poder tener hijos de valor que mañana sean los cristianos que conduzcan las iglesias del futuro y aprendan a temer a Dios y a atraer a otros adolescentes a la iglesia. Nuestras jóvenes en el mundo se acaban, se están perdiendo por la inmoralidad y por todo lo que conducen. Por eso cuando a la iglesia vayan adolescentes, ojalá que los otros adolescentes los conduzcan, los acojan, los acobijen y les enseñen la palabra de Dios, que sean buenos amigos con ellos. Pero eso depende de la iglesia, como se esté construyendo a los jóvenes. Eso debemos pensar en la iglesia del Señor, de que la iglesia de Cristo necesitan jóvenes. ¿Me muero yo? Se muere Néstor, se mueren los predicadores. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan en la iglesia? ¿Cómo se criaron esos hijos para levantar la iglesia? O los adolescentes de la iglesia, o los niños de la iglesia. Eso es lo que tenemos que pensar, en que nuestros hijos son los futuros. Esta era la acción que quería tener con ustedes en el día de hoy, que es muy larga, pero simplemente era una idea de lo que podemos nosotros hacer por nuestros jóvenes en la iglesia. No maltrate al joven, hermano. Usted que es predicador, no maltrate al joven de la iglesia. Usted que es padre, no maltrate a su hijo. Enséñele la palabra de Dios. Es lo que le va a servir para mañana. Es lo que le va a servir para después. Por eso trátelo con amor, entiéndalo, ayúdelo y enséñele todas las cosas buenas. Hermanito David, ¿es tan amable usted de orar? Hermano David Rodríguez. Ya tiene el audio, por favor. Sí, hermano. Por favor, una oración puedes hacerla. Sí, cómo no. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que está